te va a ayudar el registro de operaciones a fijarte cuál es el fallo. Porque no significa que porque tengamos una mala racha hay que cambiar de estrategia, tengo que cambiar de mercado, tengo que cambiar de todo. No, simplemente es saber qué es esa cosita que tengo que ajustar, que me complemente en el plan para que la matemática me dé bien. Entonces, ahí, ahora voy a compartir pantalla. Bien. Lo voy a ir dibujando para que sea quizás como más receptiva la información. Bien. Esto siento que se los tengo que decir porque siento que es clave y en algún punto alguno va a pasar por esto, que son las malas rachas. Sí. O sea, yo las he pasado y estoy segura que alguno, quizás si todavía no la pasaste, la vas a pasar. Pero la clave es, cuando yo salgo de una mala racha, no tengo que salir igual de como entré. No tengo que salir siendo el mismo tipo de trader que cuando yo entré. Entonces, ¿qué es lo que hace la diferencia en salir de un bucle y salir de esa zonita y decir, bueno, salí, pero no salí como entré, salí distinta? Y la clave es empezar a ver los detalles. Para eso te va a servir a vos la bitácora, el registro, todas las operaciones que vos venís haciendo para decir, a ver, ¿en qué estoy fallando? Y ahí se abren abanicos. Esos abanicos pueden ser, lo primero para diferenciar, es decir, bueno, mis errores que estoy teniendo en trading es emocional o es técnico. Porque de ahí se va a separar más opciones dentro de cada una. Esto es clave. ¿Cómo yo puedo identificar si mi análisis es un error emocional o es técnico? Bueno, ustedes ahí tienen que hacer como una mirada para adentro, ser sinceros, ¿no? O sea, dejar el ego de lado, porque muchas veces es como que el ego quiere como tener la razón o justificar o buscar culpables externos y no empezar a ver desde hacia adentro, ¿no? Entonces, ahí hay que ser como lo más amigo posible de ustedes mismos y decir, bueno, a ver, como que te sentás con tu mejor versión al lado y decir, a ver, vamos a sentarnos a ver qué es lo que está pasando y empezar a ser sinceros y a ser responsables de las decisiones que nosotros tomamos. Si es emocional, ustedes se van a dar cuenta porque no van a tener una justificación técnica. Eso quiere decir que cuando ustedes estén en el backtesting también puede ser, o sea, cualquier registro que ustedes tengan datos y tengan una operación hecha, ustedes se van a dar cuenta si yo respeté el plan de trading o no. Entré porque realmente me dio confirmación y esperé la zona de entrada y demás, o entré porque pensé que la entrada se me iba a ir, cerré porque, no sé, me dio miedo, no entré porque me dio miedo y la entrada se me fue. Entonces, nosotros ahí ya sabemos que no es algo técnico, sino que es algo más emocional que está conectado al FOMO. El FOMO es el miedo, es la amenaza que nosotros sentimos, la amenaza de nuestro éxito como traders en nuestro futuro, ¿no? Es como decir, uy, la entrada se me va, eso me afecta a mí, a mi trading, y si no tomo esa entrada, no voy a subir la cuenta, por ejemplo. Son pensamientos que te vienen que en el momento sos inconsciente, ¿no? O sea, muy pocas veces decís, uy, estoy pensando esto, voy a frenar. En el momento que vos entras en ese bucle, a veces al principio es difícil salir, pero si vos mantenés la práctica de ser consciente en ese momento y empezar a identificar qué es lo que estás pensando, de a poco con la práctica empezás a cada vez salir más rápido. No es como evitarlo. El trabajo es identificarlo lo más rápido posible. O sea, que cada vez que estás en esa zona de bucle es qué tan rápido salís. Entonces, es estar consciente cada vez que ustedes digan, bueno, no sé, esta semana, y lo pueden hacer, por ejemplo, yo lo hago los domingos. Veo todas las operaciones que metí en la semana y me pregunto, bueno, ¿qué pasó? ¿Tuve algún desliz? ¿Tuve algo que quizás puedo mejorar para la siguiente semana? Sí, no, y empiezo a ver, ¿qué emociones tuve ese día? ¿Por qué metí esta entrada? ¿Por qué me adelanté? ¿Por qué no la tomé? O sea, hay un montón de justificaciones. Y siempre va a estar agarrado al miedo, pero ¿miedo a qué? Entonces ahí ustedes tienen que empezar como a autoconocerse y hacerse preguntas. Bueno, ¿entré o no entré? Sí, entré, pero me adelanté. Bueno, ¿por qué me adelanté? Porque tengo miedo que se me vaya. ¿Y por qué tengo miedo que se me vaya?
Y cada vez voy desglosando un poco más las preguntas para encontrar la raíz. Es un trabajo que parece una boludez hacerlo, pero no todos lo hacen todos los domingos cuando termina la semana. Entonces, ¿cómo arrancas vos la siguiente semana si no cortás eso o no sanás eso? Vas a seguir alimentando o vas a estar más susceptible a que salga la chispita esa o te atrape ese bucle en cualquier cosita que te equivoques. Cualquier cosita que te despierte la ansiedad o el miedo, ya como es un disparo de pensamientos que te empiezan a meter en ese bucle. Entonces, mi rol como trader también es identificarlo cada vez que termina la semana para hacer la mejora continua la semana siguiente. Eso es lo que a mí, por ejemplo, me cambió los resultados, por eso lo comparto, porque es algo que mientras más consciente soy de lo que me está pasando a mí, de mi mente, que es la que toma decisiones para hacerme ganar plata, la tengo que estar atenta a mi mente, tengo que entender cómo funciona. Entonces, la parte emocional es simplemente hacerse preguntas, ¿bien? Ahí las preguntas, como les digo, se pueden disparar, o sea, bueno, ¿entré o no entré? Entré porque me adelanté, no entré porque me dio miedo, o sea, es como un extremo y el otro, y cada uno va a tener distintas personalidades y distintos miedos, porque van a tener distintas raíces, y las raíces vienen de experiencias, de creencias con el dinero, experiencias que ustedes hayan tenido en la vida, que cada uno va a ser diferente, entonces esto es un poquito más personal. Pero en la parte técnica es un poquito como más facilito identificarlo, porque ahí, en la parte técnica, ustedes se van a dar cuenta si con las fotos, con la plantilla de backtesting que ustedes tienen, si el error fue técnico y cuál fue. O sea, técnicamente es más fácil descubrir cuál es el error y decir, bueno, para la próxima esto no me puede pasar y me lo anoto en un papelito y el siguiente trade o la siguiente semana ya lo tengo ahí. Bien, que cada vez siempre va a haber detalles para mejorar. Por ejemplo, bueno, mejorar el stop loss. Listo. En el próximo trade yo voy a estar atenta a mejorar el stop loss, a saber dónde se invalida mi análisis para ponerlo. Cualquier cosa ustedes técnicas que puedan mejorar, siempre para el siguiente trade lo anotan en un papelito y eso es mejora continua. Siempre cada trade va a salir mejor. En la parte técnica hay dos claves para mí, que es dirección. ¿Se está grabando, Meli, la clase? Sí. Bueno, dirección y patrón de entrada. Dirección, bueno, puede ser entrada. Para mí son las dos cosas más importantes. Y la salida también. Bien. Entonces, cuando ustedes están en una entrada, siempre vamos a tener errores. Entonces, ustedes tienen que empezar como a desglosar. Bueno, en la parte técnica, ¿cuál es mi error? Ok, capaz la entrada, mi patrón de entrada que busqué, que capaz puede ser un BOS, un FBG y un IFBG, está bien, pero la dirección no estaba bien. Entonces, por más que yo tenga un patrón de entrada que funciona, pero tengo la dirección contraria, no te va a servir absolutamente de nada. Entonces, lo primero para mí es chequear qué tan bien tuve la dirección ese día. ¿Entendí el bias? ¿Entendí la fuerza de las velas? ¿Entendí quién estaba dominando en ese día? Y ahí ustedes van a decir, sí, yo la dirección la tenía clara porque el máximo de ayer superó el máximo anterior y el día estaba con fuerza alcista. Ok, listo, perfecto. Si vos tenías la dirección bien, bueno, vamos a ver la entrada. ¿Dónde? Uy, ¿qué pasó ahí? ¿Dónde hiciste la entrada? Ah, bueno, acá la entrada y bueno, la entrada le pifié un poquito porque entré en la nada misma, ¿no? Por ejemplo, no sé. O entré, quizás, no sé, es muy normal ver algo así y querer entrar acá, en una zona de demanda débil, porque el fractal necesita corregir, entonces el precio en algún punto va a tener que hacer este descuento y vos entras acá por seguir esta tendencia en 5, en 3 minutos y no mirar lo que está pasando en 15, por ejemplo. Que si en 15 vos acá tenés una zona de reacción, espera que el precio llegue acá. Tipo, no te dejes llevar solamente porque ves una tendencia así chiquitita alcista y querer entrar acá. Porque el precio tiene mucha chance de que el precio te saque y haga esto. Y después la entrada se da y vos te quedas recaliente. Eso es muy normal que pase. Pero esto se puede mejorar. Esto se puede mejorar. Siempre en el siguiente trade, si me pasó lo que fue en el ejemplo primero,
Y ok, bueno, la próxima espero una zona de descuento de 15. Listo. Para la próxima espero la zona de descuento de 15. No me importa si el precio se va, si me hace un re lindo gozo o lo que sea, no importa. Espero. Y ahí vas a empezar a ver qué es lo que te funciona haciendo las cosas bien. Porque ahí hay que diferenciar. Si yo estoy haciendo las cosas de una forma que sé que las estoy haciendo mal, tengo que ser consciente de mis resultados. O sea, las decisiones que yo tomo van a tener consecuencias en tema dinero. Ahora, ¿qué pasaría si yo hago las cosas bien? Ya descubriste cómo hacer las cosas mal, perfecto. Ahora anda por el otro camino, anda por repetición en el, ok, si yo siempre espero la zona de 15, trato de evitar este escenario y voy a la zona de 15 para buscar mi entrada, seguramente mi tasa de efectividad va a aumentar. Obviamente es un trabajo de paciencia, no va a ser al principio tan sencillo, pero si yo alimento esto una y otra vez, ¿qué va a pasar? En algún punto voy a empezar a alimentar ese miedo de, uy, me equivoco y el precio reaccionó a esta zona que estaba más abajo por no esperar el descuento y se me fue. Y vos te quedás acumulando bronca, acumulando rencor con el mercado porque tu dirección estaba bien, pero tu entrada estaba mal. Entonces, si tu entrada está mal, es ahí donde vos tenés que mejorar el siguiente trade. Y también puede ser la parte de la salida, porque nosotros siempre sabemos que entrar es importante, pero salir también. ¿Y cómo voy saliendo? ¿No? Ustedes ya saben cómo salir con parciales. Esto es un tema también que lo voy a hablar. Perdonen que se escuchen ladridos del perrito de mi vecina. Está un poco infumable el perrito, pero ahí está. La salida, la entrada, ustedes ya saben cuál es el patrón. O sea, es un patrón simple, siempre lo muestro, lo tienen grabado en los videos y simplemente es esperar. O sea, si yo tengo acá una zona de reacción de 15, no voy a bajar a un minuto a ver cómo el precio llega hasta ahí, porque vas a querer inventar entradas donde no las hay. Si yo tengo esto, no me voy a poner a ver qué hace el precio acá. No, eso no. Prefiero 1000 veces poner una alarma que el precio llegue, ¿sí? Teniendo en cuenta cómo se movió Asia, cómo se movió Londres, dónde me dejó el patrón de liquidez Londres, o sea, porque acá ustedes saben que Asia y Londres van a ir cambiando dependiendo del contexto de la dirección. Entonces, dependiendo cómo se movió Asia, qué patrón de liquidez me dejó Londres, yo ya sé qué tipo de dirección voy a buscar que me da más confluencia con la dirección en Nueva York. Entonces, un ejemplo, si sé que, no sé, Asia vino acá, acumuló, Londres me está dejando todo este patrón de liquidez, en Nueva York, en algún punto, en esta zona de oferta de 15, el precio tiene que reaccionar a para abajo, o por lo menos tiene alta probabilidad. Entonces yo me voy a quedar fiel a esta zona. Y si el precio me da reacción, yo voy a entrar. Simplemente necesito esperar el patrón de entrada. Nada más, nada más. No es que yo a mitad acá de repente puedo ver un movimiento fuerte alcista y digo, bueno, no sé si voy para ventas, voy para compras. No, yo una vez que entiendo el bias, que entiendo la dirección y cómo se movieron las fuerzas diarias, yo ya tengo que saber qué es lo que... Cuando bajo a micro o a temporalidades intermedias como H1 o M15, yo ya tengo que saber qué voy a hacer. ¿Voy a buscar compras o voy a buscar ventas? Perfecto, voy a buscar ventas. Bueno, la venta, ¿cuál es el mejor punto de venta en este día más cercano? Quizás esto lo hizo en las primeras 2 horas de apertura de Nueva York y está bien, porque Nasdaq se mueve bastante y pasando 2 horas de apertura sigue siendo temprano para traer el Nasdaq. Por eso les digo, esperen, sean pacientes, porque el Nasdaq da las entradas, simplemente hay que esperar. Y si el precio llega acá y me da prácticamente, puedo marcar una línea de tendencia en M3, puede darte el boss también, y después acá ya tenés una zonita de reacción, chau, entrás. Es alta probabilidad, no tengo que estar dudando mucho. Si se me da el patrón en una zona de reacción, en una base que yo tengo marcada para que el precio reaccione, que es lo que yo estoy esperando, simplemente espero esto, espero el rompimiento de la línea de tendencia que marco, puede ser en 3 minutos, puede ser el boss en 3 minutos, el retroceso, que el retroceso puede ser en una zonita de reacción de M3 o en el retesteo de esta línea de tendencia.
Y ya está. ¿Qué pasa? Después puede pasar de que el precio en la misma zona te está haciendo esto, o sea, rompa la línea de tendencia, ¿sí? Rompa la línea de tendencia, pero todavía no llegó a hacerte un rompimiento de estructura. Pero acá vos capaz tenés un IFBG que ya te está anulando y te está mostrando fuerza bajista. Bueno, también puedes hacerlo, podés también entrar ahí, ¿no? Y después capaz rompe el precio. Entonces, yo en esta es un poquito más arriesgada porque no tenés el BOS, pero tenés un IFBG, estás en la zona de reacción, o sea, tenés alta probabilidad. Simplemente tenés que estar atenta a que el precio, por lo que tiene que ir a buscar, es este rompimiento. Si vos entraste acá antes de que rompa, bueno, tenés que estar supervisando el precio para que muestre esa fuerza de rompimiento. Pero el SL acá y chau, y ya está. Y estoy en una base. Mientras yo esté en una base, más probabilidad tengo, porque estoy agarrando la mejor zona de reacción. Entonces, simplemente queda esperar. Para eso, miren las entradas o busquen, como mucho pueden bajar a M5, pero no bajen más de M5 si ni siquiera están cerca de esa zona de M15, porque van a empezar a ver el precio, cómo se mueve, y en M1 es otro mundo. O sea, no es lo mismo que mirar el precio en M15, porque en M1 vas a tener tanta información que si no la sabes manejar, te va a jugar en contra, porque vas a querer inventar entradas donde todavía no las hay y donde todavía no tenés la confirmación. Bien, entonces el punto de entrada tiene que ser igual de importante que la dirección. Bien, y el punto de salida también. Y acá vamos a hablar de la salida, porque lo último que nosotros vimos que estamos empezando a aplicar es cerrar parciales, tomar parciales. Bien, en el caso que se quiera dejar correr y hacer un swing, bien. Perdón, me quería tomar un mate. En el caso de querer hacer un swing, bueno, ahí es otro tipo de gestión de cómo yo voy a ir tomando parciales, ¿bien? Pero si yo voy a hacer intradía y dependiendo el plan, que ahora lo vamos a ver, el plan que les hice y lo voy a explicar, ¿sí? Después ustedes, cada uno, yo sé que algunos tienen cuenta de 50, otros de 10, entonces el plan está aplicado para todos los montos y están divididos por montos. Entonces el plan de 50 por un lado, el plan de 25, el plan de 10, pero es el mismo monto de porcentaje, a eso me refiero. Simplemente que se los dividí y se los hice para cada uno. Entonces, en la parte de salida, cuando hablamos de parciales, ¿cuándo sí tomar parciales y cuándo no? Por ejemplo, si yo tengo el contexto, ¿no? Contexto clarísimo de que el precio está alcista y de que hoy el precio puede hacer buenos puntos. O sea, estoy hablando más de 200 puntos en el día. ¿Cómo nosotros podemos saber eso? De los 200, ¿cómo saber que si prestaron atención a la clase anterior, a ver qué me responden? ¿Cómo yo sé si un día se va a mover con muchos puntos o con pocos puntos? A ver, ¿quién me responde? ¿Cómo? Va a vuelta. ¿Cómo saber si Nasdaq en el día es probable que dé más de 300 puntos o que dé pocos puntos? Me parece. Que era de dirección y contexto. Las velas, la fuerza de la vela anterior. La fuerza de la vela anterior diaria, exacto. Y teniendo en cuenta, ¿qué cosa? La estadística de cuánto se puede mantener esa dirección. Lo voy a dibujar así, pero básicamente es, si el precio, ¿no? Viene así, en diario, ya está terminando de hacer un descuento. Suponete que tenés una línea de tendencia. Y este es el día lunes, que me dejó una mecha de rechazo así, y terminó alcista, en un contexto diario en donde yo tengo el impulso y tengo el retroceso, ya estoy en zona de descuento diario, que no se da siempre estas entradas, se da pausadamente, porque son en los descuentos diarios es donde más volumen va a entrar acá. Entonces, si yo ya veo la primer vela alcista, la segunda, ¿qué tiene que hacer la segunda en el día? Cuando abre. Que acá, viendo esto, que es esta hacia abajo, la mecha hacia abajo. La mechita hacia abajo, que la puedo hacer en Asia o en Londres, y en Nueva York que voy a buscar el desarrollo de todo este cuerpo de la vela. ¿No? Sí. Entonces,
entendiendo que yo estoy en un descuento diario, que nosotros sabemos que el mercado es fractal. Eso quiere decir que si yo veo un descuento de M15 y comparado con un descuento en diario, ¿quién va a tener mucho más poder y mucho más movimiento? El diario, porque siempre la temporalidad más grande hace los movimientos más agresivos, o sea, tiene mucha más efectividad. Entonces, en diario, es muy probable que este martes el precio sea, no sé, de 400 puntos tranquilamente. Bien, teniendo en cuenta ese contexto, porque yo puedo decir, bueno, arranca la semana 1, 2, y yo sé que hasta 3 días el precio aguanta corriendo. Perfecto. Después del tercer día puede empezar a flaquear, hacer alguna vela de indecisión o de posicionamiento y hacer otro descuento y después seguir subiendo. Entonces, teniendo en cuenta este martes, por ejemplo, que sé que va a dar muchos puntos alcistas, ¿no? Acá, mi salida, yo tengo que prestar la atención a cómo voy a salir del precio. Porque si sé que es un día que va a dar muchos puntos o tiene probabilidad de buscar más puntos, porque no sé, por ejemplo, quiere venir a buscar este máximo, que capaz es algún PDH importante o algún máximo semanal, yo entiendo que quizás cada uno va a tener su ratio riesgo-beneficio, que voy a buscar mínimo 1.3, mínimo 1.2, listo, perfecto. Una vez que el precio te llega, vamos a hacer de cuenta que esta es la entrada del martes, una vez que el precio te llega al objetivo que vos estás buscando, que puede ser el 1.2, yo ahí puedo tomar parciales, pero no sirve de nada tomar parciales si voy 1 a 1. O sea, eso no sirve porque estás cortando las ganancias y prácticamente dejando correr las pérdidas en cantidad de trades, ¿no? O sea, no te va a favorecer a cálculos matemáticos. Entonces, si yo mínimo, por ejemplo, yo busco mínimo 1.3, pocas veces se me da el 1.2 y tengo que cerrar manual porque ya me va a cerrar el mercado. Pero mínimo 1.3. Y entiendo que mi punto objetivo está acá arriba. Sé que el precio puede darme esto. Sé que el precio tiene probabilidad de darme un 1.5. ¿Qué voy a hacer cuando llega el 1.3? Acá sí en el 1.3 cierro parciales. Y el otro restante dejo que vaya hasta el 1.5. Para eso sirven los parciales, para asegurar y dejar correr el resto. ¿Bien? Pero es importante entender primero el contexto y la dirección, porque si yo entiendo la dirección, ya identifico si el día va a ser de buenos puntos o más o menos, o está un poco indeciso, no está muy claro. Si yo no tengo claro el bias y tengo claro la estadística diaria, yo voy a dejar correr la entrada. Ahora, si yo quiero tomar parciales porque mi objetivo es hacer un 2,5% semanal para la prueba de fondeo, listo, yo me aseguro ese 2 o 1 o lo que tenga yo en mi plan. Lo que sí ya tengo que tener en mi bolsillo. Después el resto es ganancia de regalo. ¿Bien? Entonces, parciales. ¿Cuándo tomar parciales? ¿Cómo salir? Si quiero tomar parciales, es importante que el parcial lo tome en mi ratio riesgo-beneficio objetivo. No antes. A mí no me sirve hacerlo así, un 1 a 1 y cierro. ¿Por qué? Porque cerrar parciales es cerrar justamente alguna parte de tu lote. Eso quiere decir que si vos acá tenías un lote, cuando vos cierres parciales acá, este lote ya deja de correr como 1 y empieza a correr como 0,50. Eso quiere decir, si vos tenías acá $100 y acá tenés 50 con 0,50, imagínense si yo el precio lo cierro acá. Si cierran el 1 a 1 y digo, bueno, llegó al 1 a 1, ¿eso qué significa? Que el precio llegó a $100, porque yo arriesgué $100. Y yo digo, bueno, pero quiero cerrar el 50%. Eso quiere decir que vas a guardarte $50 nada más y vas a empezar a correr a partir de acá con $50. No es negocio. ¿Por qué? Porque si vos empezás a correr acá con $50 y te vas al 1.2, simplemente ganaste 100. Y si te vas al 1.3, ganaste 150. Cuando podrías haber esperado y haber ganado 300. Entonces, si yo cierro parciales antes de que llegue a mi ratio riesgo-beneficio objetivo,
que eso yo lo valido antes de tomar la entrada. Yo antes de tomar la entrada digo, esta es mi zona de 15, perfecto. Si yo entro acá, aprox, y quiero que vaya a buscar el mínimo de 15, ¿cuánto me da? 1.3, listo, entro. Si yo sé que estoy en una zona en donde quiero hacer una compra o una venta y me va a dar ratio riesgo-beneficio 1-1, ni en pedo la tomo. No es negocio. Prefiero esperar otro movimiento que sea largo. Entonces vos siempre que entrás con esa mentalidad de decir, yo cuando busco mínimo ganar 2 veces más de lo que arriesgo, 3, la matemática te va a funcionar mejor. Porque la efectividad, que es el cuadrito que yo les había explicado, vos podés tener un 50% de efectividad, pero no es lo mismo tener un 50% de efectividad con un ratio 1-2 que tener con un ratio 1-3 o 1-4. Terminás mucho más arriba con ratios riesgo-beneficios mucho más largos. Entonces, no hace falta buscar entradas todos los días, sino saber cuáles son las entradas de calidad. Es menos cantidad y más calidad. Calidad me refiero a validar que probablemente esté más cerca que se me dé ese ratio que a que se me regrese. Después si me toca stop loss es otra cosa, es parte de la estadística. Pero si cumplí con mi confirmación y con todo lo que tengo en el plan, simplemente sé que es parte del dato, nada más. Entonces, imagínense que yo hubiera cerrado un 50% del parcial acá. Acá, con un 1.3, hubiera cerrado $150. Cuando podría haber cerrado con 300. O sea, hay una diferencia. Porque estas entradas saben que no se dan todos los días. Se dan los jueves, algún que otro martes o algún que otro lunes, puede ser, dependiendo del contexto. Pero estas entradas, cuando yo entiendo el contexto, no sirve cerrarlo así, porque a largo plazo vas a ver que vas a tener muy poquitas ganancias. Y con un stop loss, ya 2 ganancias se te borraron. Por eso es importante el ratio. 1-3 se puede. Se puede porque yo lo hago casi siempre. Simplemente es importante mejorar la salida. Yo quiero asegurarme, perfecto, aseguro. No hay problema. Pero tengan en cuenta que cuando yo cierro parciales y cierro en base a porcentaje, por ejemplo, si acá cierro 50%, ya no me va a correr con $100 mi cajita roja, me va a correr con 50. Entonces, si yo hago un 1.3, va a ser $150, cuando podría haber terminado con 3%. Entonces, no está mal, pero cuando se dan estos días que te lo va a dar con claridad el contexto, aprovecho. Espero que cierre. De última, si no quiero dejar correr y quiero cerrarme en el 1.3, el 100%, listo, ya está. Después el resto es para jugar un rato, pero yo ya tengo la plata en el bolsillo. Ya tengo la plata en la cuenta. Bien, ¿hasta ahí vamos bien? ¿Alguno tiene alguna duda? No, todo bien. ¿Matemáticamente se está entendiendo esto o los estoy mareando un poco? Sí, re bien, Mili. Bien. La clave es entender y que ustedes entiendan por qué no les conviene cerrar parciales cuando tienen ratios muy cortos. Simplemente cierren cuando llega su ratio objetivo. Bien, o sea, ok, ¿se entiende por qué no sirve matemáticamente cerrar parciales en el 1-1, por ejemplo? O sea, siempre es mejor o cierro todo o no cierro parciales. Bien, porque, y además, o sea, emocionalmente y psicológicamente, cerrar parciales en el 1-1, esto es miedo a la ganancia, miedo al éxito, chicos. Puedo tener miedo al stop loss, pero miedo a la ganancia, no, mi amor. Esto alimenta y frena y bloquea lo que vos vas a recibir del trading. Si yo corto la ganancia, literalmente le estás diciendo al mercado, no me des más plata porque no me gusta, me da miedo. Eso es lo que le estás diciendo al mercado. Bien, ¿cómo yo sé cuándo salir? ¿En qué momento y en qué punto técnico salir? Bueno, ustedes ya saben que son 2 la salida. Mi siguiente máximo, que va a ser de M15, y patrones de liquidez. Ese va a ser mi punto de salida y lo voy a respetar. Por más que el precio baile y haga todo lo que quiera, el precio tiene que ir a buscar, o es probable que vaya a buscar ese TP. Tampoco voy a poner un TP re lejos donde esté a 800 puntos. No, voy a tratar, claro, no voy a poner un TP, o sea, yo voy a ir mirando los puntos de donde entro. Nasdaq mínimo te da 100 puntos en el día.
Obviamente, los días que son buenos como martes o jueves te da 300, 250. Si hay volatilidad te da hasta 500. Si hay más volatilidad te puede dar hasta 600. Esos son los días que no se dan todos los días. Pero fijo, 300 puntos puedes agarrar en el Nasdaq. Entonces yo más o menos voy viendo cómo va el precio. Estoy en 338 y bueno, hasta 500, o sea, 200 puntos puedo agarrar tranquilamente, ¿no? Obviamente el ratio riesgo-beneficio va a depender de cómo vos coloques el SL y tu punto de entrada. Pero eso sería clave. O sea, ustedes tienen que salir por algo técnico, no por algo emocional. Eso lo tienen que anotar. Lo tienen que anotar. Si yo me salgo antes, ok, ¿por qué me salí? Porque el precio de repente, no sé, reaccionó a una zona de oferta, estoy en compra, y me empezó a hacer confirmaciones para la venta, que tenía como ese objetivo visto, pero bueno, si dependiendo cómo reacciona ahí, va a cerrar o no. Bueno, esa es una justificación. Ahora, la cerré porque me dio miedo. No, eso no. Eso no, porque no es un dato tangible, porque te estás perdiendo el dato real por solamente tu mente. Nada más. Nada más. Y si yo quiero mejorar la confianza, backtesting. Si yo quiero romper ese miedo, backtesting. O sea, la única forma de romper el miedo es accionar. En este caso sería justamente todo lo contrario, no accionar. O sea, no voy a salir de la entrada, no voy a mover el stop loss, no voy a mover absolutamente nada, simplemente voy a esperar a que se dé. Y ya. Pero para que estén tranquilos, ya saben, la salida técnicamente es mi siguiente máximo, mi siguiente mínimo de 15 minutos, incluso también puede ser patrón de liquidez, 2 máximos arriba, 2 máximos abajo, y entiendo qué es lo que está pasando en 4H, por ejemplo, o en H1, cosa de que eso te ayuda a ver mucho más cuánto se puede ir el precio, qué es lo que puede ir a buscar en H1, que es un poquito más grande que H15. Entonces eso te ayuda más a mantener la entrada ahí. Bien, eso es importante. Ahora, si yo busco mi zona objetivo acá, ¿no? De 113 y el resto lo quiero dejar correr y acá quiero cerrar el 70%, listo, acá me pongo break-even, ya estoy lejos, o sea, porque técnicamente el precio va a estar algo así, ¿no? Entonces, no tiene sentido de que el precio venga acá. Listo, me pongo break-even, me voy con el 70% en el bolsillo y dejo correr el otro 30%. ¿Por qué? Porque el contexto diario me está diciendo que hoy va a ser un día que se puede dar muchos puntos o que podría haber llegado hasta esta zonita que justamente me daba ese ratio. Bien, pero siempre la dirección me va a dar esto. Si yo tengo dudas acá, me voy a la dirección. ¿Tengo clara la dirección? Sí, aguanto. ¿No tengo clara la dirección? Bueno, salgo en el próximo máximo o en el próximo mínimo. Entiendo que es la entrada para 1-2 porque es un movimiento súper cortito, porque acá el precio podría revertirse. Listo, busco 1-2 y cierro ahí el 100%. Cuando busco ratios cortos, no sirve cerrar parciales. Prefiero cerrar 1000 veces el 100% y me voy con el 2%. O sea, con el 1-2 completo. No me voy con la mitad. Bien. Bueno, esta parte quedó clara. Si quedó clara, sigo el plan. Me parece que... Ok, perfecto. Sí. Vamos a poner... Bien. ¿La hago con la de 50 acá, quieren? Sí. Va a ser mejor. Por favor. Bien. Miren, en cada uno, ustedes tienen 2 escenarios. Es dependiendo a su personalidad y como ustedes quieran manejarlo. Bien. Vamos con el primero, con el ejemplo que es por efectividad. Si yo tengo claro mi efectividad, que se mantiene constante en el mes, ejemplo, yo sé que tengo un 50% de efectividad. Eso quiere decir que de 10 trades, por ejemplo, 5 pierdo y 5 gano. Perfecto, listo. Ya sé que eso más o menos es una efectividad que yo mes a mes la puedo mantener constante. Es importante que ese 50% de efectividad, el siguiente mes pueda tener un 55, un 60, un 45. Ya si yo un mes tengo un 50% de efectividad y al otro mes tengo un 10% de efectividad y al otro mes tengo un 100%, hay algo que está mal, hay algo que no está siendo como equilibrado ni constante. Entonces, cuando el ejemplo A es para las personas que ya saben su efectividad, que ya confían en su efectividad, en su matemática, en su probabilidad